Gracias por estar en nuestra sintonía. Bienvenidos a nuestro espacio Opiniones. Le recordamos que si no puede sintonizar este espacio a esta hora de la mañana, puede también verlo y escucharlo a las 9 de la noche en reprise todos los días, de lunes a viernes, acá siempre en Canal 8. También tenemos para usted pequeños resúmenes de estas entrevistas en nuestra página web www.foropaís.com. La temática de esta mañana gira en torno al tema económico, pero particularmente al tema fiscal, el tema de la relación entre el Estado, la empresa privada, los impuestos que se supone había ya preparado el Estado para presentar en cualquier momento a la Asamblea Legislativa, se destaparon y luego se dice, no, esto lo íbamos a discutir en el CES, viene la discusión y si es que debe ser ahí, con todos los elementos, incluyendo a los diputados de la Asamblea o no, y estamos en eso y tratamos hoy de aclarar un poco para la ciudadanía, para ustedes, qué es lo que realmente está de fondo y qué pasa con el tema impositivo, o como lo ha llamado el PNUD también en algún momento, la necesidad de un gran acuerdo nacional, un gran acuerdo más allá del pacto fiscal, un contrato social para sacar adelante el país. Con nosotros para aclarar sobre este tema, Federico Hernández, director ejecutivo de la Cámara de Comercio. Federico, gracias por acompañarnos. Encantado, Rafael, muy buenos días. Siempre estar contigo. Gracias. ¿Cómo entender este momento? ¿Es realmente una apuesta, Federico, por un gran acuerdo nacional? Una reflexión donde todos los sectores estamos entendiendo que si no nos sentamos no podemos tener una nueva posibilidad frente a la crisis mundial, o es un paquetazo, como le han llamado, de impuestos. A ver, Rafael, en este momento nos encontramos en una circunstancia un tanto especial, porque hay una gran cantidad de juegos de medias verdades en torno al tema fiscal. Hace 16 meses, cuando se conformó el Consejo Económico y Social, dentro de las mesas de discusión, una de las más importantes era precisamente la mesa fiscal. Quiero recordarles a los amigos televidentes que cuando el año pasado el presidente de la República anunció a través de los medios de comunicación que iba a hacer un aumento de salarios en el sector público, ese es un tema netamente fiscal. Jamás se discutió en la mesa fiscal del CES. O sea, la gran pregunta aquí es, ¿quién es el que ha invalidado moralmente al CES? El propio gobierno. Si es que ha tomado decisiones, como esta que te acabo de mencionar, por hablar de una, hay más por supuesto, pero esa ha sido una de las más impactantes, que el gobierno toma sin ninguna oposición y que no la pasa por ninguna discusión en la mesa fiscal del CES. Curiosamente ahora quieren venir a hablarnos de un pacto fiscal y quieren ahora sí que se discuta en el CES, cuando son ellos mismos como gobierno los que han invalidado ese espacio de diálogo fiscal. Pero ¿tuvo alguna vez el CES realmente ese valor de ser un lugar donde se iba a crear acuerdos nacionales? Nosotros, Rafael, acudimos al CES precisamente creyendo en eso, creyendo lo que el gobierno anunció cuando puso a funcionar el CES hace 16 meses, que iba a ser el espacio donde se iban a poner de acuerdo la mayoría de sectores productivos del país para tomar las grandes decisiones en los grandes temas nacionales. Aun cuando no fuera vinculante sus propuestas. A pesar de eso, ¿sí? A pesar de que no fuera vinculante, nosotros decidimos acudir ahí porque entendíamos que independientemente de que el gobierno aceptara o no las propuestas que de ahí salieran, por lo menos teníamos la oportunidad de tener contrapartes en este diálogo que es tan importante, el tema fiscal, imagínate todo, el tema de seguridad, en fin, una gran cantidad de temas económicos y sociales. Para eso se creó el CES, lo creímos y por eso tenemos 16 meses de estar participando como sector privado en el CES. No nos arrepentimos, Rafael, de haberlo hecho, al contrario, creemos que eso nos permite ahora tener una altura moral para poder explicarle a la población qué es lo que está pasando al interior del CES, por qué el gobierno está invalidando el CES y ahora sí quiere que sea el lugar donde se consulte, donde dialoguemos todos, donde nos sinceremos, después de haber sido ellos precisamente los que han, digamos, puesto en entredicho la capacidad de diálogo que el CES puede tener en un tema tan importante como el fiscal. Y fíjate tú cómo son las cosas. Aparece este informe de Eurasia Group. Yo no sé hasta qué punto la gente sepa qué es Eurasia Group. Eurasia Group es una empresa como muchas que hay en Estados Unidos. Esta tiene su sede en Wall Street, en Nueva York, que una de sus principales apuestas es permitir darle un panorama fiscal a los potenciales inversionistas.
que desde Washington o desde Nueva York puedan decir, me gusta ir a El Salvador porque tiene este panorama fiscal. Eso es lo que hacen empresas como Eurasia Group. ¿Qué pasa? Que Eurasia presenta su informe y cita sobre todo al secretario técnico de la presidencia de El Salvador, diciendo que en efecto se está preparando una reforma fiscal, una nueva reforma tributaria, donde se incluyen 3 cosas, fíjate, porque solo hablan de 3 en particular. Una modificación al impuesto sobre la renta, aquí vamos todos los salvadoreños, ¿verdad? Un impuesto sobre bienes inmuebles nuevos y un impuesto sobre el patrimonio. Los primeros en saltar y en decir, miren, ¿qué es lo que está pasando? Es el sector privado, por supuesto, porque decimos, miren, ni siquiera hemos discutido estos temas en el CES. ¿Cómo es posible que estén hablando de esto internacionalmente? Y en una firma tan importante como Eurasia Group. Aparece luego el secretario técnico de la presidencia, que fue el primero en reaccionar, y le dice a los medios de comunicación que no es cierto, que sus palabras han sido sacadas de contexto. Curiosamente, Eurasia Group se queda callada. Yo hasta el momento no conozco la reacción de Eurasia Group a esa acusación de mentirosos que implícitamente les está haciendo el secretario técnico de la presidencia. ¿Quién nos está mintiendo? Nadie lo sabe. Nadie lo sabe. Hasta el sol de hoy yo no tengo claro quién me miente. Obviamente alguien lo hace, porque no puede tener razón Eurasia Group y al mismo tiempo el secretario técnico de la presidencia. Alguien nos está mintiendo a los salvadoreños. ¿Quién y por qué? Todavía no lo sabemos. Y con ese nivel de desconfianza es que nos quieren llevar además a discutir el tema del pacto fiscal. Imagínate tú qué interesante. Luego sale el ministro de Hacienda. Todo esto para contextualizar, Rafael, que creo que es importante contextualizar siempre los temas. Diciendo el ministro de Hacienda que en efecto se están evaluando una serie de reformas fiscales o incluso la creación de impuestos nuevos. Vuelve con la cantaleta que de alguna manera ya el presidente había dicho antes, que es importante gravar a los grandes capitales, a los ricos del Salvador, en fin, ese tipo digamos, de enfoques clasistas del tema fiscal. Y luego aparece el presidente mismo en una ronda, digamos, de entrevistas televisivas, donde el presidente dice, fíjate, 7 cosas en particular, y yo voy a resumirlas muy, muy brevemente, que en ningún momento han dicho que tengan un paquete preparado para aumentar impuestos, que el pacto fiscal debe discutirse en el CES, que hasta la fecha en el CES solo se ha presentado la metodología de esta discusión, lo cual es cierto, que el aumento de impuestos no figura como el primer punto de esta metodología, lo cual es cierto porque es el número 6, que la empresa privada debe decirle al país si va a pagar o no va a pagar impuestos, y por cierto, en la última entrevista televisiva utilizó la siguiente frase, fíjate, y lo voy a citar textualmente al presidente de la República: tenemos que pagar todos más impuestos, de eso no cabe duda.